Durante casi un siglo se nos dijo una mentira con apariencia de ciencia, que naces con un coeficiente intelectual fijo, tallado en piedra, y que ahí termina la conversación. Hoy sabemos que esa afirmación es, en el mejor de los casos, una simplificación grosera y, en el peor, una excusa perfecta para no intentar nada. En este sentido, bienvenidos a esta clase sobre cómo potenciar tu inteligencia. No hablaremos de trucos mágicos ni de pastillas milagrosas, sino de lo que la neurociencia, la psicología cognitiva y décadas de investigación en aprendizaje han descubierto realmente sobre cómo se construye, se entrena y sí, también se puede perder una mente más ágil. En este sentido, la primera lección es que tu cerebro no es un bloque de piedra, es una red de constante reconstrucción. Y esto no hay que olvidarlo nunca. El concepto que ha revolucionado por completo nuestra comprensión de la inteligencia es la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones sinápticas a lo largo de toda la vida, no solo durante la infancia. Durante décadas se pensó que, pasada cierta edad, el cerebro simplemente se degradaba. Hoy sabemos que eso es falso. Cada vez que aprendes algo nuevo, tu cerebro literalmente reconfigura su cableado. Las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí con mayor fuerza, las que no se usan pierden peso relativo. Esto no es una metáfora motivacional de autoayuda, es un mecanismo biológico verificado con resonancias magnéticas funcionales, estudios longitudinales y observación directa del tejido cerebral. Aquí conviene hacer una distinción fundamental que maneja toda la psicología cognitiva moderna, la diferencia entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada es el conocimiento acumulado, vocabulario, datos, experiencia. La inteligencia fluida, en cambio, es tu capacidad para razonar frente a problemas nuevos, para detectar patrones, para resolver algo que nunca habías visto antes. La buena noticia es que la inteligencia fluida, contrariamente a lo que se creía hace 30 años, sí muestra cierta capacidad de entrenamiento, especialmente cuando se combina con los factores que veremos a continuación. Segunda lección. El cuerpo no está separado de la mente, y esto no es una frase bonita simplemente, es una realidad. Si tuviera que elegir la intervención con mayor respaldo científico para mejorar la función cognitiva, sin discusión seria posible, sería el ejercicio físico aeróbico regular. No es casualidad ni es opinión, es uno de los hallazgos más replicados en toda la literatura de neurociencia cognitiva de las últimas 2 décadas. Y también hay que decir por qué funciona. El ejercicio aeróbico incrementa la producción de una proteína llamada BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que actúa literalmente como un fertilizante neuronal. Favorece la formación de nuevas neuronas en el hipocampo, la región cerebral clave para la memoria y el aprendizaje, y fortalece las conexiones sinápticas existentes. Además, mejora el flujo sanguíneo cerebral, lo que se traduce en mayor oxigenación y mejor rendimiento de las funciones ejecutivas, que son atención sostenida, memoria de trabajo, capacidad de planificación. Pero no cualquier ejercicio produce el mismo efecto. La evidencia apunta a que el ejercicio que combina esfuerzo cardiovascular con coordinación motora compleja, bailar, artes marciales, deportes de raqueta, genera un beneficio cognitivo superior al ejercicio puramente repetitivo, como correr en cinta sin variación. Esto tiene sentido desde la lógica de la plasticidad. Cuanto más complejo y variado es el estímulo motor, más regiones cerebrales se ven obligadas a coordinarse entre sí. Tercera lección. El sueño no es tiempo perdido. Es cuando tu cerebro hace el trabajo pesado. Si el ejercicio es la intervención más subestimada, el sueño es probablemente la más ignorada y, sin embargo, tiene un peso científico igual de contundente. Durante el sueño profundo, particularmente durante las fases de sueño de ondas lentas y el sueño REM, el cerebro realiza un proceso conocido como consolidación de memoria. Transfiere información desde el almacenamiento temporal del hipocampo hacia estructuras corticales de almacenamiento a largo plazo. En términos simples, aprendes de día pero consolidas de noche. Además, durante el sueño profundo se activa el sistema linfático, un mecanismo de limpieza cerebral
que elimina proteínas de desecho, incluidas algunas asociadas al deterioro cognitivo. Dormir mal de forma crónica no solo te hace sentir cansado, mide de forma directa tu memoria de trabajo, tu velocidad de procesamiento y tu capacidad de razonamiento abstracto, que son justamente los componentes centrales de cualquier test de coeficiente intelectual. La recomendación de los especialistas en neurociencia del sueño es clara: entre 7 y 9 horas de sueño de calidad con horarios consistentes no es un lujo, es una condición biológica para el rendimiento cognitivo óptimo. Ninguna técnica de estudio, ninguna app de entrenamiento cerebral puede compensar un déficit crónico de sueño. Cuarta lección. Lo que comes construye literalmente el hardware con el que piensas. La nutrición cognitiva es un campo en expansión y aunque conviene ser prudente frente a promesas exageradas sobre superalimentos para el cerebro, existe evidencia sólida sobre ciertos patrones. Las dietas ricas en ácidos grasos omega 3, antioxidantes, vegetales de hoja verde y bajas en azúcares ultraprocesados se asocian de forma consistente con mejor función cognitiva y menor riesgo de deterioro con la edad. El cerebro consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo, a pesar de representar solo un 2% de su peso. Así que la calidad del combustible que recibe no es un detalle menor. Quinta lección. El entrenamiento cognitivo funciona, pero no como te lo venden. Aquí es donde conviene ser especialmente honesto, porque circula mucha desinformación comercial. Existen programas de entrenamiento cerebral que prometen aumentos espectaculares de coeficiente intelectual mediante ejercicios como el NVAC, que consiste en recordar estímulos presentados varios pasos atrás en una secuencia. Es cierto que este tipo de entrenamiento mejora de forma notable el rendimiento en la tarea específica que se practica. El problema, y aquí está el matiz que la ciencia seria exige, es que la transferencia de esa mejora hacia la inteligencia general, medida en test estandarizados, es mucho más limitada y contestada de lo que sugiere el marketing de muchas aplicaciones. Si bien esto no significa que el entrenamiento cognitivo sea inútil, significa que el tipo de entrenamiento importa mucho más que la cantidad. Los estudios con mayor rigor metodológico sugieren que las actividades cognitivamente exigentes y variadas, aprender un idioma nuevo, aprender a tocar un instrumento musical, dominar una disciplina compleja desde cero, producen beneficios de transferencia más amplios que repetir un mismo ejercicio mental de forma mecánica. La razón parece estar en la variedad. Cuando fuerzas al cerebro a operar en dominios distintos y a construir puentes entre ellos, entrenas mecanismos generales de razonamiento, no solo una habilidad aislada. Sexta lección. La novedad es el combustible más potente de la plasticidad cerebral. Un hallazgo consistente en neurociencia es que el cerebro responde con mayor plasticidad ante la novedad y el desafío moderado, no ante la repetición cómoda. Aprender algo completamente nuevo, un idioma, un instrumento, una disciplina intelectual distinta a la tuya, genera un nivel de activación neuronal y de formación de nuevas conexiones muy superior al de repetir tareas que ya dominas. Esto explica por qué las personas que mantienen una curiosidad activa y siguen aprendiendo cosas nuevas a lo largo de la vida muestran de forma consistente mejor reserva cognitiva en la edad adulta y mayor protección frente al deterioro asociado a la edad. El bilingüismo merece una mención especial dentro de este apartado. Numerosos estudios muestran que las personas bilingües, especialmente quienes alternan idiomas de forma activa en su vida diaria, presentan un mejor control ejecutivo, mayor capacidad para inhibir respuestas automáticas, cambiar de tarea con flexibilidad y gestionar la atención frente a distracciones. El cerebro bilingüe está en cierto sentido permanentemente entrenado en un ejercicio de gestión cognitiva que el cerebro monolingüe no practica con la misma frecuencia. Séptima lección. El entorno digital puede estar jugando en tu contra y aquí está la evidencia. Este es quizás el punto más incómodo de esta clase,
pero la evidencia reciente exige abordarlo con honestidad. Durante todo el siglo XX se documentó un fenómeno conocido como el efecto Flynn, un incremento sostenido de las puntuaciones de coeficiente intelectual generación tras generación en prácticamente todos los países estudiados. Sin embargo, investigaciones recientes muestran una tendencia inversa en varios países industrializados. Un estudio del Centro de Investigación Económica en Noruega, publicado ya, encontró que la media de coeficiente intelectual de los noruegos nacidos después de 1975 es inferior a la de generaciones anteriores. No existe todavía un consenso cerrado sobre las causas exactas de esta reversión, pero buena parte de la comunidad científica apunta a factores ambientales y educativos antes que genéticos y particularmente al fenómeno conocido como descarga cognitiva, la tendencia creciente a delegar en dispositivos externos, buscadores, asistentes, redes sociales, procesos mentales que antes ejercitábamos internamente, como memorizar, calcular y orientarnos en el espacio. Cabe matizar que no todos los expertos interpretan estos datos del mismo modo. Algunos investigadores sostienen que la inteligencia no necesariamente está disminuyendo, sino que ha cambiado la forma en que aprendemos y razonamos con la digitalización y que los test tradicionales tienen limitaciones para capturar los nuevos modos de pensar propios de la era digital. Lo que sí resulta interesante y contraintuitivo es que algunos estudios recientes con miles de niños sugieren que el tiempo dedicado a videojuegos puede influir de forma diferenciada en el coeficiente intelectual y en habilidades cognitivas específicas, lo que indica que no toda actividad digital es igual de perjudicial. El consumo pasivo y fragmentado de contenido parece tener un efecto muy distinto al de actividades digitales que exigen planificación estratégica y resolución activa de problemas. La lección práctica aquí es clara: proteger deliberadamente espacios de esfuerzo cognitivo genuino, leer sin interrupciones, hacer cálculos mentales, orientarte sin GPS de vez en cuando, memorizar información relevante en lugar de delegarla automáticamente, no es una excentricidad anticuada, sino una forma consciente de mantener activa la musculación cognitiva que el entorno digital tiende a atrofiar por comodidad. Octava lección. El estrés crónico es el enemigo silencioso de tu inteligencia. El estrés agudo y puntual puede mejorar el rendimiento cognitivo a corto plazo, pero el estrés crónico produce el efecto exactamente opuesto. Niveles sostenidos de cortisol dañan de forma demostrable las neuronas del hipocampo, reducen la neurogénesis y deterioran la memoria de trabajo y la capacidad de concentración. Este es un punto que muchas discusiones establecen sobre cómo ser más inteligente, pero ignoran por completo, centrándose solo en técnicas de estudio, cuando en realidad la gestión del estrés mediante ejercicio, sueño adecuado, prácticas de regulación emocional, como la meditación con atención plena o simplemente reducir la sobrecarga crónica de compromisos, es una condición previa indispensable para que cualquier otra intervención cognitiva funcione. Novena lección. La mentalidad importa, pero no de forma mágica. La psicología del aprendizaje ha mostrado que las personas que entienden la inteligencia como una capacidad maleable en lugar de un rasgo fijo tienden a perseverar más frente a las dificultades, a interpretar el error como información útil en lugar de como una amenaza a su autoestima y a buscar activamente desafíos que las hagan crecer. Esto no significa que basta con pensar positivo para volverse más inteligente, sería una simplificación excesiva, pero sí significa que la creencia sobre tu propia capacidad de mejora influye directamente en cuánto esfuerzo sostenido estás dispuesto a invertir en las prácticas que sí funcionan: ejercicio, sueño, aprendizaje activo, gestión del estrés. La mentalidad no sustituye al método, pero determina si aplicarás el método con constancia. En cuanto al protocolo integrado, ¿qué hacer a partir de hoy? Reunamos todo en una hoja de ruta práctica basada en la evidencia que hemos revisado. Prioriza el ejercicio aeróbico combinado con coordinación motora compleja, al menos 4 o 5 veces por semana. Protege entre 7 y 9 horas de sueño de calidad con horarios regulares. Cuida
Una alimentación rica en grasas saludables, antioxidantes y baja en ultraprocesados. Aprende algo genuinamente nuevo y desafiante de forma constante, un idioma, un instrumento, una disciplina compleja, en lugar de repetir ejercicios mentales aislados y descontextualizados. Reduce deliberadamente la descarga cognitiva automática hacia dispositivos digitales en tareas que puedes ejercitar tú mismo. Gestiona activamente el estrés crónico mediante ejercicio, descanso y prácticas de regulación emocional. Y por último, sostén la creencia de que tu capacidad cognitiva es entrenable, porque esa creencia es precisamente lo que te mantendrá aplicando el reto de estas prácticas con la constancia necesaria para que produzcan resultados reales. Conclusión de esta clase. La inteligencia no es un número tatuado en tu destino biológico desde el nacimiento, es en gran medida el resultado acumulado de cómo tratas a tu cerebro día tras día, cómo lo mueves, cómo lo alimentas, cómo consigues que descanse, qué tipo de desafíos te exiges y cuánto le permites depender de atajos externos en lugar de ejercitarlos o de ejercitarte por ti mismo. La ciencia actual, con toda su prudencia y sus matices, converge en un mensaje esperanzador, pero exigente. Puedes potenciar tu inteligencia, pero no existe un atajo mágico que sustituya la constancia en estos pilares fundamentales. La buena noticia final es que ninguno de estos pilares requiere talento especial, sino solo la decisión consciente de empezar a aplicarlos hoy mismo.